tal estás? Jaime Malet, persona muy conocida, abogado, tienes un máster en Derecho y Economía en Estados Unidos, en la Universidad de Houston, formación en ESADE, máster en LIESE, muchas otras cosas más. Normalmente aquí en estas charlas, Jaime, que habrás visto con gente muy interesante, ¿no? No solemos sentar mucho en el currículum, sino lo que hacemos es charlar sobre los temas que pueden interesar a las personas que nos escuchen. Sí te adelanto que nos va a escuchar este podcast, lo va a escuchar mucha gente porque hay muchas cosas muy interesantes que hablar contigo, Jaime. Pero me gustaría que empezáramos porque como eres el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en España, estaría bien que contaras qué es eso, y de ahí vamos a entrar en temas de inversiones, etcétera, americanas en España y otros temas. Cuenta un poco qué es esa Cámara de Comercio americana en España. Resumidamente, ¿no? Esa es una cuestión muy fácil y primero de todo muchas gracias por tener esta conversación conmigo, ¿no? La Cámara es una entidad que se creó en 1917, llevamos 104 años, organizamos el centenario con Su Majestad el Rey en el Teatro Real en Madrid hace 4 años, en el 2017, año importante como todos sabemos. Es un grupo de 280 empresas, entre ellas todas las multinacionales americanas prácticamente grandes en España, todas las grandes empresas españolas. La facturación agregada de todos nuestros socios, de acuerdo con un estudio que hicimos en el 2016, puede haber cambiado. Solamente en España son 248.000 millones, es decir, un 24% del PIB de España. La organización pues, tiene unos socios muy importantes. Todos están representados por sus presidentes, consejeros delegados y formamos parte de una organización mundial con sede en Washington, delante de la Casa Blanca, la US Chamber of Commerce. Estuve con la presidenta allí hace unos días, que es la patronal americana. El nombre es un poco misleading, ¿no? Porque al pensar que es cámara, pues parece que es como las cámaras aquí, pero nosotros, teniendo no solamente nuestra cámara, sino todas las cámaras americanas en el mundo, como presidente de honor al embajador estadounidense o embajador en este caso americano en España, somos entidades totalmente apolíticas, dirigidas a la influencia empresarial y sin ningún tipo de conexión con los gobiernos, ¿no? No podemos pedir ni un dólar ni un euro a ninguna entidad pública. Y tenemos, nuestra organización es una organización muy fuerte, con mucha influencia en temas de competitividad, de internacionalización, de protección de la inversión extranjera en España, sobre todo la de raíz americana, y también pues, de promoción de la inversión española en Estados Unidos, ¿no? Yo llevo un porrón de años presidiendo la entidad y tenemos una junta de gobierno muy fuerte y un grupo de comités con más de 300 o 400 directivos de las empresas socias trabajando pro bono, como yo mismo, en esos comités, ¿no? Oye, Jaime, bueno, claro, como para no ser importante, si estamos hablando de 280 y pico miles de millones de euros de facturación, estamos hablando casi, vamos, un poquito por debajo del 30% del PIB de España, ¿no? Oye, y precisamente por eso, desde ese lugar privilegiado que se puede observar a España y la economía española, ¿cómo se ve hoy? Porque Estados Unidos ha sido tradicionalmente un gran inversor, ¿no?, extranjero en España, el primero durante muchos años. ¿Cómo se ve España ahora, o en los últimos años y ahora mismo, como lugar para invertir? ¿Cómo se ve para las empresas americanas? ¿Cómo se ve España? Las empresas americanas que han invertido en España y les ha ido bien, pues lo ven muy bien. Las que les ha ido mal, pues no lo ven tan bien, ¿no? Pero en general España es un lugar relativamente bueno para hacer negocios, con unos riesgos aquilatados a los retornos que obtienes, que no es un país estable, pero donde hay oportunidades,
Es un buen país para invertir. Las empresas americanas en general, que como tú has dicho bien, ¿no? Es el primer inversor extranjero de inversión directa en España desde el año 62, 63, ¿no? Hasta ahora, con capacidad instalada aquí, no solamente lo que invierten las compañías, sino lo que aportan al producto, al tejido empresarial, ¿no? Con sus licencias tecnológicas, sus franquiciados, sus suministradores, la capacidad de transformar la economía a través de las auditoras, etcétera. Todo lo que ha aportado la inversión americana en España es muy importante en los últimos años, en los últimos 40 o 50 años. Pero en general España es un buen país, ¿eh? Es un buen país. Nosotros tendemos a pensar que somos un mal país para invertir, pero no es verdad, ¿eh? No somos Alemania porque somos un país más pequeño, pero quizás hay más oportunidades aquí. Hay muchas empresas pues, que sus filiales americanas, sus filiales en España, pues son modélicas, ¿no? Y de hecho, pues hay mucho country manager de compañía americana que luego asciende a cargos muy importantes en sus organizaciones, ¿no? Sí, sabemos, Jaime, además que bueno, parte de nuestro carácter español, que espero que algún día deje de ser carácter, parte de nuestro carácter español, que nos vemos, o sea, que nos ven, y eso está ya muy estudiado, que nos ven desde fuera mejor que nosotros mismos nos vemos cuando nos juzgamos y nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Eso pasa en España y en Italia, curioso. Y el país donde se ve lo contrario, ¿no? Lo que ellos se ven muchísimo mejor que ve el resto del mundo a ese país, curiosamente es Rusia. En Rusia ellos entienden que es muchísimo mejor país que el resto de los países. Miramos, esto es curioso. Oye, esa misma pregunta sobre las inversiones en España, que dices tú que es un país, bueno, vamos a decir, razonablemente atractivo para invertir, la misma pregunta te la hago en particular para Cataluña, después del golpe de Estado. ¿Qué ha pasado? ¿Se sigue invirtiendo en Cataluña, las empresas americanas, o se ha retraído mucho la inversión? No, Cataluña tiene una capacidad, un tejido muy importante industrial, ¿no? Y una capacidad de atracción de talento, y eso no se ha borrado del todo, ¿eh? Porque sigue habiendo una fortaleza, ¿no? Mm, pero bueno, es un país o es una región que ha perdido 4.000 o 5.000 o 5.500 sedes sociales, lo cual es único en la historia de la humanidad, ¿no? No ha habido una estampida de sedes sociales tan fuertes nunca jamás, ¿no? Yo recuerdo cuando Puyol siempre hablaba, ¿no? Y yo he tenido conversaciones con él de la importancia de tener sedes sociales de multinacionales extranjeras en Cataluña, y ahora ha resultado pues que de un día para otro pues, han marchado 5.000 o 5.500 sedes sociales, ¿no? Esas sedes sociales han cambiado solamente la denominación, la sede social jurídica, ¿no? Pero detrás de eso, poco a poco, pues se está viendo pues, que se van algunos CEOs de las compañías, y con ellos una parte de la infraestructura, sobre todo la de soporte, la de servicio, la que tiene que ver con los abogados, la contabilidad, etcétera, ¿no? Es una pena, ¿eh? Yo creo que se ha perdido todavía menos de lo que algunos hubiésemos pensado, pero yo que soy de Barcelona, ¿no? Y que llevo viviendo pues una época en Barcelona, otra época en Madrid, otra época fuera, eh, para mí es una pena enorme, ¿no? Porque es una pérdida de oportunidad, es una pérdida de posibilidades, y eso se ha causado solamente por la voluntad de la clase política, ¿no? Y no, Hay y una no será enorme. Jaime, por las veces que muchas personas, entre ellos tú, te significaste muy especialmente avisando de lo que iba a pasar como una, ¿verdad? Profecía que se cumple, ¿no? Porque saliste en todos los medios de comunicación, escribiste
cantidad de artículos, estuviste en la televisión continuamente diciendo, y esto va a tener estas consecuencias, y ahora las consecuencias las estamos viendo, ¿no es así? Sí, a ver, yo soy... A mí me gusta hablar de economía, me gusta hablar de política internacional, de geopolítica, me gusta hablar de negocios, ¿no? Y es, creo, de lo que entiendo, ¿no? Tener una responsabilidad y tener que hablar de temas políticos catalanes, pues es una pereza impresionante, así te lo digo, ¿no? Pero ojalá me hubiese equivocado. Ojalá me hubiese equivocado, ojalá no hubiesen salido compañías, ojalá lo que yo empecé a decir en el año 2012-2013, pues no hubiese ocurrido nunca, ¿no? Y nos hubiese llegado a un punto que hubiese generado un pavor en la economía, en los depositantes y en las decisiones, en los decision makers de las empresas, ¿no? Sí, Sobre todo empresas eh, que no son americanas, ¿no? Las empresas que se han ido son básicamente las catalanas, ¿no? Eso es una responsabilidad enorme de los políticos. Yo no sé cómo hay gente que todavía puede justificar eso o dormir tranquilos, ¿no? sí, fíjate que Ferran Brunet ha escrito un libro magnífico en la que ya con datos pues muestra todo esto que predicimos mucho y que tú en concreto pues lo explicaste muy bien y a quien quisiera escucharlo. Pero bueno, no te preocupes que vamos a hablar un poquito de Cataluña en alguna cosa, pero luego vamos a saltar a temas en los que es donde tienes tu experiencia, tu expertise, ¿no? Eh, claro, son las sedes que se van y como has dicho, y luego pues se va pues algún directivos, etcétera. Eh, Te pregunto, tú vives en Barcelona. No he dicho que estamos los dos, ¿no? En la Fundación Joan Bosca, donde somos compañeros de patronos desde hace tiempo, pero tenemos cantidad de amigos, ¿no? Tú y yo, que ya directamente no viven en Barcelona. ¿Cuántos días por semana estás tú en Madrid? Bueno, yo desde hace 20 y pico de años vivo la excepción de la época de la pandemia, ¿no? Que donde nos encerraron en casa y no podíamos salir, pero yo he vivido muchos años entre semana, una tercera parte más o menos en Madrid, una tercera parte en Barcelona y una tercera parte fuera de España, ¿no? Ahora, pues digamos que vivo la mitad de Madrid, la mitad en Barcelona, porque viajo y quizás he empezado a viajar hace muy poco, porque durante los últimos 2 años y medio viajo muy poquísimo, ¿no? Pero bueno, sí, yo vivo aquí, pero eso te permite tener una visión doble de las cosas. Y luego es que a mí no me da la gana de irme a ningún sitio porque la política te lleve a un lado o al otro, ¿no? Yo lo creo que siempre la opción personal tiene que estar muy por encima de lo que de la tabarra, si me permites utilizar una expresión catalana, que te puedan dar los políticos, ¿no? Ya. ¿Eh? Sí, perfecto. A mí me da mucha pena, ¿no? Lo hemos hablado con varias personas, ¿no? Que hemos hecho este tipo de podcast de consenso de regeneración. Me da mucha pena tanta gente, la fuga de cerebros, ¿no? Que eso realmente ahí es donde viene y se basa realmente el declive, ¿no? La cantidad de gente que empezó viajando a Madrid unos días, luego más días, luego estaba más tiempo en Madrid que en Barcelona. Luego abrió oficina en Madrid, terminó cerrando Barcelona en algunos casos, en fin, y todo eso lo hemos vivido hasta el punto de que, bueno, amigos, incluso en Madrid una zona, ¿no? Y le llaman el barrio catalán, ¿no? Entonces, y un restaurante donde vas a la hora de comer y oyes hablar catalán en todas las mesas, ¿no? Oye, Jaime, vamos a saltar a temas digamos, de geoestrategia, en el que eres un experto. Hemos hecho varios podcasts con gente experta en geoestrategia, con Emilio Lamo, con Eduardo Serra, con Nacho Torreblanca, también con nuestro compañero de Fundación Álvarez Espejo, ¿no? Ricardo Álvarez Espejo, del teniente general, ¿no? Bueno, a raíz de la guerra, digamos que el orden mundial cambió.
cambió y cambió por tiempo indefinido, vamos a decir. De tal manera que incluso el cese el fuego o la paz, yo creo que más bien el cese el fuego no cambiaría demasiado este nuevo orden mundial que se ha impuesto. Coméntame, ¿en qué crees tú que ha cambiado y que han cambiado las cosas y las consecuencias para el mundo y las consecuencias para Europa y para España? Vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, primero decir que yo no soy un experto. Gracias por llamarme experto en geopolítica, pero bueno, al lado de Emilio, de Eduardo Serra, de Ricardo y de Nacho, todos amigos y todos sabios, ¿no? en esa materia, yo soy un amateur, ¿no? No me dedico tampoco a eso a diario, pero sí que me gusta reflexionar más que nada porque leo mucho y cuando lees mucho pues, sobre este tema, pues tienes capacidad quizás para llegar a algunas conclusiones, ¿no? A ver, es imposible saber cómo estará el mundo de aquí en un año. Esa es la verdad, ¿eh? Lo que está pasando, nadie se lo esperaba. De alguna forma ha acelerado movimientos en muchas direcciones que ya se daban, globalización o desglobalización, parón en el orden o cambio en el orden liberal internacional, la vuelta a la inflación, los problemas de los estímulos monetarios y fiscales que llevan a situaciones donde hay poca batería para luchar contra declives económicos que se van a producir, problemas enormes de suministro, las cadenas de suministro de energía, de materias primas, del sector primario incluso. Bueno, todo eso junto hace imposible ver cómo será el mundo de aquí a un año, ¿no? Aparte de que todo esto ya está en marcha, o sea, se va a acelerar todo lo que ya se veía antes, porque una pandemia que ha encerrado a las 3/4 de la humanidad durante un año y medio, seguido de una guerra donde está la primera potencia nuclear o la segunda potencia nuclear del mundo implicada, la conjunción de ambos temas no va a volver todo a business as habitual en un plis-plas, ¿no? Es muy difícil saber porque aparte de que si no pasase nada más ya sería muy difícil, hay que pensar cuál es la salida de la guerra de Ucrania, ¿no? Y cómo puede terminar, cómo se puede cerrar esa herida abierta de una forma que no sea traumática, especialmente para Europa, ¿no? Ese tipo de pensamientos que quizás hay elementos, como siempre hay oportunidades de todas las situaciones negativas, ¿no? Pero impiden a veces ser optimista, esta es la verdad, ¿no? Estamos viendo un mundo que ya nadie pensaba en las pandemias. Cuando veíamos a algún oriental con una mascarilla pensábamos que exagerado, ¿no? En los aeropuertos, ¿no? Pues hemos tenido una pandemia terrible, ¿no? En Estados Unidos ha fallecido 1 millón de personas, ¿no? 1 millón de personas es mucha gente, ¿eh? Y no han sido viejecitos. El 60-70% tenían trabajo, no eran jubilados, estaban trabajando. El agujero que ha habido en el mercado de trabajo en Estados Unidos por la pandemia ha sido brutal, ¿no? Todo eso junto hace imposible prever el futuro, esa es la verdad, ¿no? La desglobalización ya se estaba produciendo, ya desde el año 2012, después de la crisis financiera, ya se veía que el crecimiento del PIB mundial era superior al crecimiento del comercio internacional, lo cual no se había producido en los 20 o 30 años anteriores. Con lo cual, y eso venía determinado por la tecnología. Si el elemento principal de la desglobalización ha sido la eficiencia basada en la mano de obra más barata y donde estuviese, pues eso cambia con
con la robótica, con el 3D, con la inteligencia artificial, y se empieza a ver un proceso de llevar a cabo la manufactura allí donde esté más cerca y donde haya mejores máquinas cerca del comercio, ¿no? Pero claro, ahora lo que ha pasado con la pandemia es darse cuenta de que hay que comprar mascarillas, respiradores, antibióticos, cualquier tipo de medicina en China o en India, ¿no? Y hay que pagar fortunas cuando se podrían fabricar perfectamente en el propio país. Y el último elemento de la tuerca es ya pues, la congestión del tráfico internacional que vimos durante la pandemia. Hay que pensar en la congestión enorme que hubo con los containers en el puerto de Los Ángeles, que ahora se está repitiendo con la guerra, ahora mismo en Shanghái, más todos los problemas de suministro, de petróleo, de gas, de trigo, de níquel, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, Jaime, ¿y tú ves, por ejemplo, para Europa, ves que esta tragedia puede tener como consecuencias o está teniendo como consecuencia una mayor integración de los países europeos en torno a la Comisión? Hemos visto, por ejemplo, ¿no? Tú que conoces bien el entorno de Estados Unidos, cuando Madeleine Albright era secretario de Estado, que dijo hablar con Europa, pero ¿a qué teléfono llamo? Ahora ya hay un teléfono, ¿no? Vino Biden a Europa, estuvo con el Consejo de Europa y al final en la foto, la imagen potente es Biden, es Ursula von der Leyen, y Borrell detrás. Ya hay un teléfono en Europa, ¿no? La misma comisión es la que ha traído las vacunas, ¿eh? La compra la ha hecho la comisión. Ahora viene el tema de la guerra. Hay un ministro de Exteriores de facto, ¿no? con Borrell. Todo esto, ¿tú crees que, digamos, puede ayudar a la integración, a la necesaria integración de Europa? Bueno, a ver, yo creo que Europa, como la OTAN, hasta la pandemia y luego en la guerra, estaba en una situación muy complicada, ¿no? Porque en Europa uno de los socios, un socio muy importante, no fundador, pero muy importante, había dejado por el Brexit de formar parte del club, y en el tema de la OTAN, pues el interés americano de dirigir su mirada hacia el lugar donde está su socio real, que es China, había dejado a Europa en una situación pues, de menor importancia geoestratégica, ¿no? Los americanos, yo no hablo en nombre del gobierno, hablo en nombre de mi entidad y personalmente, pero no hablo en nombre del gobierno de Estados Unidos. Es un disclaimer que siempre quiero hacer para que quede bien claro que no represento al gobierno, ¿no? Pero Estados Unidos lleva años exigiendo a Europa una mayor responsabilidad con respecto a su seguridad, ¿vale? La seguridad, la gente se olvida hasta que existe un riesgo real, ¿no? Estados Unidos se gasta 750.000 millones cada año de dólares en defensa. Lleva muchísimos años, desde la Segunda Guerra Mundial, gastando muchísimo más que los 10 países siguientes, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética. En Europa hemos estado mirando hacia otro lado. Los americanos decían, oye, vosotros tenéis que encargar de vuestra seguridad primero, y luego otras áreas de influencia que ya no nos son tan importantes. Estamos hablando de África, el norte de África, el Sahel, estamos hablando de Oriente Medio, ¿no? Estados Unidos, el interés por el Oriente Medio ha decrecido a medida que sus capacidades de autoabastecimiento de gas y de petróleo han aumentado gracias al shale gas y al shale oil, ¿no? Y un poco la
de una forma simplista, ¿no? Por decirlo de alguna forma, la idea era, oye, vosotros tenéis que encargaros de vuestra seguridad, que nosotros tenemos una preocupación para proteger a nuestros aliados en el mar de la China, ¿no? Japón, Corea del Sur, Taiwán, sobre todo Taiwán, ¿no? Bueno, al final Europa se ha dado cuenta de que eso es así, ¿no? Y Estados Unidos pues, ha tenido que volver a mirar a Europa porque realmente aquí hay un problema muy grande con Rusia, ¿no? Eso va a permitir mejorar la gobernanza de Europa, que la gente vaya a la una. Hombre, yo creo que sí, porque Putin está intentando dividir a los europeos y no es que no lo haya conseguido, porque, por ejemplo, Austria y Hungría están tomando decisiones que van en contra de la Comisión en cuanto al suministro de gas y de petróleo, pero tampoco ha conseguido dividir a los grandes países al menos. Que recordar, yo no sé si te acuerdas, pues de Joaquín, aquellas conferencias que hizo Putin al borde del inicio de la guerra con los empresarios italianos y con los empresarios alemanes en videoconferencia como si fuese el zar de Europa. Yo creo que él debía pensar que habría una división mucho más grande y al final ha habido mucha unión. Creo que están haciendo un papel tanto la presidenta de la Comisión como Josep Borrell extraordinario. Esa es mi impresión. Pero esa idea de que Europa puede ir puede vivir sin la mano de Estados Unidos, que de alguna forma también lo entiende una parte del alma americana, que es aislacionista por naturaleza. Desde luego a Europa no le conviene en absoluto, porque Europa no puede ser ni estar bajo la influencia rusa, ni hay ningún país que tenga la suficiente fuerza, la suficiente tradición y la suficiente historia desde un punto de vista casi moral y ético como para tener la fuerza de liderar un continente que es muy pequeñito en el mundo, pero donde hay cientos de lenguas, 27 países, culturas diferentes. Yo soy muy partidario de lo que se llama The West, ¿no? Occidente, de que Occidente vaya junto. Y para que Occidente vaya junto, lo importante va a ser la unión entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Tú fíjate, Jaime, que ahí es donde exactamente te estaba esperando, ¿no? En el concepto este de West, ¿no? De Occidente, que eso, pues bueno, ha venido sobrevenido por, digamos, casi por obligación, por el tema de la guerra, y yo eso lo veo como algo positivo para los dos lados del Atlántico, ¿no? Y claro, en lo que dices, ¿verdad? Pues que la seguridad hay que pagarla y quien pagaba pues era el tío Sam, y el tío Sam dice, ahora vamos a pagar todos y ahora con la guerra nos damos cuenta que no tenemos otro remedio, y Alemania en ese sentido dio un paso adelante diciendo a partir de ahora se va a invertir, ¿no? Digamos, pegando ya un cerrojazo a las consecuencias últimas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, ese es el... Oye, por ir ahora rápido, porque ya llevamos 25 minutos, pero hay algunos temas que son importantes que sí quería tus comentarios. Sobre China, ¿no? Has hablado también de Taiwán. No sé si estás de acuerdo, yo pienso que Taiwán hoy está más seguro que antes de la guerra de Ucrania, es que se está demostrando que eso de invadir países, sabemos que mover fronteras es la manera de morir y matar. Esto, ¿verdad? Esto es desde el principio de la humanidad. Y Taiwán pues igual está más seguro que antes, ¿no? Te quiero preguntar sobre China. Simplificando mucho, ¿tú eres partidario de seguir esa globalización un poco desglobalizada, ¿no? Como ya has dicho, que crecía más el PIB mundial que el comercio? ¿O eres partidario de que the West empiece paulatinamente a desenchufar las cadenas de suministro y empezar a comerciar entre democracias, entre el oeste, que son 1.000 millones de personas, por cierto? Yo soy... ¿O tú eres partidario del engagement con China de igual manera?
No, no, son 1.000 millones, quizás más, y hoy en día todavía es el 50% del PIB mundial, ¿no? O quizás más también. Bueno, yo soy globalista y al mismo tiempo soy totalmente partidario de Occidente, ¿no? Yo no quiero terminar comiendo con palillos, ni quiero estar bajo la influencia de Rusia, ni creo tampoco, por otra parte, en una Europa germánica, ¿no? Porque la historia nos dice que eso no es bueno, ¿no? Yo creo en la unión entre Europa y Estados Unidos, con Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, países que se basan en la democracia, en los derechos humanos y en el rule of law, ¿no? Y pienso que ese proceso que dices que va a pasar de forma paulatina, queramos o no, va a pasar y no de forma paulatina. Va a haber está habiendo ya un nearshoring, un onshoring y sobre todo una palabra nueva que escuché por primera vez el otro día, que es un friendshoring. Es decir, ¿por qué vas a estar dependiendo del gas ruso para ganar unas cuantas ventajas competitivas si quizás puedes comprar por LNG el gas en Estados Unidos? Quizás pagas más porque te lo tienen que traer, lo tienen que traer desde aquí, desde allí a aquí con metaneros, pero oye, como mínimo no estás armando al enemigo, sino al amigo, ¿no? Ese concepto de friendshoring es muy importante y yo creo que es especialmente importante para España, ¿no? Que está en un mundo perfecto en el sentido geoestratégico o geográfico del término. Es el país más occidental con Portugal de Europa. Está cerca de fuentes de suministro de materias primas y de energía muy importantes a través de África. Y por otro lado, tiene una relación o puede tener una relación con Estados Unidos muy superior a la que tiene hoy en día, teniendo en cuenta que en Estados Unidos hay 52 millones de personas que hablan español, ¿no? Bueno, eso es una... Y luego tiene, por supuesto, todo el mundo latinoamericano, ¿no? Mm, Fíjate, Jaime, que esto que acabas de decir del friendshoring, que yo esa expresión no la había oído, pero lo hemos comentado, ¿no? Con Eduardo Serra y con Emilio y con Nacho y con Ricardo. Lo hemos comentado y nos hemos pegado 20 minutos hablando de esto. La mayoría de ellos, bueno, yo claramente soy partidario del friendshoring, yo soy partidario del comercio entre democracias, el comercio entre Occidente, como dices, más de 1.000 millones, más del 50% del PIB. Y yo creo que eso va a ser importante, pero fíjate que la mayoría de ellos piensan que al final, con un alto el fuego, o sea, un cierre de la guerra sucio, vamos a decir, simplemente un alto el fuego, no un acuerdo de paz, lo que va a haber es un acuerdo entre Estados Unidos y China, para terminar esta guerra y, digamos, algún acuerdo de seguir de alguna manera muy relacionados, porque, claro, y eso también hay que tener en cuenta, que tratar de aislar a China, eso también tiene sus peligros, aparte que yo creo que ya su tamaño y su influencia en el mundo, ya eso no sería demasiado práctico. Pero de todas maneras me gusta mucho el concepto, que yo lo defiendo a muerte, ¿no? El otro día estuvimos en Sevilla en el foro de profesores y precisamente hablé exactamente de eso, de empezar a desenchufar y enchufar con las democracias. Lo has dicho muy bien, ¿verdad? Estás comprando el gas ruso, bueno, cómpralo un poquito más caro y no les pagues los tanques para que luego te los manden. Oye, Jaime, vamos a ir terminando, pero tengo dos cosas. Bueno, cuéntanos, eres de los pocos españoles que todos los años vas a Davos. ¿Qué puede hacer Davos por la gobernanza mundial, que vemos que es un fracaso porque no es capaz de parar una guerra? El secretario general de Naciones Unidas se va a Moscú, primero yendo a Moscú antes que a Ucrania, y lo reciben en una mesa de 6 metros, que ya solamente la imagen te da a entender del poco poder que puede tener un secretario general de Naciones Unidas para parar un conflicto. Es decir, que la gobernanza, no tenemos una gobernanza suficientemente sólida como para resolver los problemas de la humanidad. ¿Qué puede hacer Davos, tú, de los pocos españoles que vas allá,
¿Qué puede hacer Davos para proponer por la gobernanza, como propuestas para una nueva gobernanza? Oye, primero deja de decir que hay más españoles, no solamente voy Bueno, yo. digo de los pocos. Y luego, aparte, hay otra cosa, que hace 3 años que no voy, ¿no? Porque el último año que fui fue en el 2020, que recuerdo como anécdota, que quizás es divertida, ¿no? Que de repente, pues siempre hay un montón de chinos y ese año no viene un chino, ¿no? Y de repente le pregunto a uno de la organización, oye, ¿qué pasa? Que no hay ni un chino. Y dice, no, este año han cancelado la visita, venía el presidente de China y una delegación, de un momento para otro por un bichito que se ve que ha salido por el centro del país, ¿no? Pues el bichito llegó al cabo de pocos días, eso era más o menos el 24 de enero o 25 de enero, pues imagínate cómo estábamos en un mes y medio. Davos es un lugar donde no se toman decisiones de nada, ¿no? Es un gathering para los... sobre todo, la gente tiende a pensar que es un tema de poder, que también, pero sobre todo es un tema intelectual, ¿no? Hay los grandes CEOs reflexionando sobre el futuro de sus sectores, de las empresas, o los presidentes o los ministros de muchísimos países, los primeros ministros. Han llegado a haber años que había 70, 80 jefes de Estado o primeros ministros, ¿no? Y luego hay un montón de pensadores, de profesores o de gente, premios Nobel, gente que piensa sobre todos estos temas que estamos hablando y muchos más, ¿no? No se toman, o sea, se utiliza la plataforma para llegar para señalar acuerdos, pero eso no son las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, no creo que Davos sea la solución, sino básicamente un lugar donde poder hablar de cuáles pueden ser las soluciones, ¿no? Pero la solución no está en Davos, la solución se puede propiciar por parte del doctor Klaus Schwab, reuniones y tal, pero en realidad la solución está en los líderes políticos del mundo, ¿no? No, sí, claro, pero me refiero, pero Davos sí puede hacer propuestas, ¿no? Esto es lo que digo, ¿no? O sea, que es gente cualificada Pues puede. del mundo donde puede hacer propuestas sobre gobernanza mundial, que es que se necesita algún tipo de foro intelectual que esté recogiendo las sensibilidades diferentes del mundo. Evidentemente, eso no tiene nada que ver, no puede ser un foro, el foro de Davos, un foro de Occidente, sino un foro mundial donde se pueda hacer propuestas que luego finalmente la política pudiera llevar adelante. Oye, Jaime, por terminar, sí, dime, ¿quieres decir algo sobre esto? Siempre en la calle de Davos, ¿no? Que se llama Promenade, hay una calle allí que cogen todas las tiendas y las convierten en diferentes, o las empresas o los países. Siempre hay en medio de la calle un local tomado por la delegación rusa y otro delante tomado por la delegación ucraniana, ¿no? Yo creo que este año, que se va a hacer de aquí un mes y medio, porque no se ha podido hacer en Navidad, si es que se hace, no creo que veamos la delegación rusa delante de la delegación ucraniana. No lo creo en absoluto. Oye, Jaime, por terminar, esta es una pregunta un tema que saco con todas las personas con las que hago el podcast. Es lo único en común de todas las charlas, es esta cuestión, que es ¿qué sueño tienes más o menos realista, no fantasioso, sino algo más o menos práctico y realista para España a corto y medio plazo? Bueno, a mí el sueño realista es, primero, que la clase política reme con pragmatismo para que el país dé el máximo posible. Este es un país fantástico, talento, como decía, geográficamente y culturalmente está situado en una zona perfecta, culturalmente con el mundo hispano, geográficamente con el norte de África, el Mediterráneo y Europa, ¿no? Y luego hay muchísimo talento, ¿no?
Entonces yo pienso que todo lo que sea atracción de talento, seguridad, los inversores, todo lo que pueda dar lugar al entendimiento de que aquí hay que generar riqueza para las familias, para los trabajadores. Ese sería mi sueño, ¿no? Es decir, que los políticos apoyen a un país que tiene unas capacidades enormes, se pongan de acuerdo, sean de izquierdas o de derecha, eso es lo de menos, ¿no? Que sean pragmáticos y que piensen cómo dar seguridad, trabajo de calidad y bienestar y riqueza a las familias y a los trabajadores. Fíjate, Jaime, que no recuerdo ninguna de las personas con las que hemos charlado, que son ya unas 45, no recuerdo ninguna que no haya dicho lo mismo. O sea, todos tienen como sueño, oiga, que los políticos se entiendan, ¿no? Porque es que este país tiene una potencialidad que está ahí, pero está medio sumergida por la falta de consenso, ¿no? Oye, nosotros nos llamamos Consenso Regeneración por algo, y tú, Jaime, que eres socio de Consenso Regeneración, pues claro, es que lo llevamos en la otra. Bueno, muy bien, Jaime. Con esto cerramos. Ha sido muy interesante escucharte. Ha sido muy larga. Sabía yo que iba a ser muy larga porque hay varias cosas importantes que teníamos que tocar contigo. Me quedo con esa idea de que España es un sitio razonablemente bueno y atractivo para invertir. Sabemos que, bueno, pues sí, esa profecía autocumplida de que tú y mucha gente, ¿no? Pero tú en especial, pues avisaste de lo que iba a pasar en Cataluña y hoy pues 5.500 empresas se han ido. Hemos hablado de esa fuga de cerebros, ¿no? Que eso es lo que más pena nos da. Y cuando hemos saltado a temas más planetarios, vamos a decir, pues has hablado de ese proceso de desglobalización, ¿no? Entonces, otros le llaman las economías de bloques, ¿no? Ese proceso de la globalización, a ir desglobalizando, y has hablado, pues eso, de lo que tenemos ahora delante, la inflación, los estímulos fiscales, a pesar de todos los temas de balance de los bancos centrales y de los déficits presupuestarios, problemas en las cadenas de suministro. Y luego hemos tocado un tema, ¿no? También muy propio por tu actividad de Estados Unidos, que siempre, bueno, pues se ha quejado y con razón de que, oiga, la defensa de la OTAN, que es la defensa de, vamos a decir, de Occidente, vamos a ver si la pagamos todos y no solo yo, y ahí tiene que haber un cambio. Y luego me ha encantado lo de el friendshoring, ¿no? Empecemos a comerciar entre nosotros y con los amigos, porque no hagamos ricos a los enemigos que luego nos mandan los tanques. Jaime, no sé si esto es más o menos un resumen de lo que has dicho. Interesantísimo hablar contigo, no me ha sorprendido nada porque te conozco muy bien y sé muy bien dónde estás, te he escuchado muchas veces, te he leído muchas veces y hemos hablado muchas veces, pero bueno, estoy seguro que tampoco vas a sorprender mucho porque eres una persona que se te lee y se te ve continuamente en los medios, pero sí, desde luego, muy interesante todos los temas que hemos tocado. Y nada, por mi parte, darte las gracias y hasta la vista. No sé si quieres decir algo. Pues muchísimas gracias y oye, todo mi apoyo porque el trabajo que estás haciendo es brutal, ¿eh? Es brutal. Muy bien, Estamos muy Jaime. Pues agradecidos.